La microtia no se puede prevenir. Pongamos un niño con microtia y un niño con oídos normales. Ambos tienen exactamente las mismas posibilidades de dañar el oído normal. Los niños con microtia no nacen con complejos. Los complejos los genera la familia. Hola, les saludo Dr. Luis Andrés Serrano, soy médico especialista en audiología infantil. Bienvenidos al estreno del podcast Escuchando Soluciones, donde revisaremos los problemas más comunes en audición y las maneras de tratarlos. Llevo 29 años como médico audiólogo. Los últimos 14 años me he dedicado casi en exclusiva al tratamiento y manejo de microtia. Puedo decir que llevamos ya miles de niños atendidos y a los cuales hemos brindado soluciones efectivas para su correcto desarrollo. En este primer podcast de Escuchando Soluciones vamos a tratar sobre el tema de la microtia. Vamos a tratar de brindar respuestas directas a inquietudes que hemos recibido de ustedes a través de nuestras plataformas online y juntos encontrar una solución. Como el nombre del podcast lo indica, escucharemos y brindaremos soluciones. Ok, vamos con las primeras preguntas de la introducción a la microtia. Una persona nos pregunta qué es exactamente la microtia y cómo se diferencia de otras malformaciones auditivas. Bueno, la microtia es un contexto, si lo podemos decir, de una malformación congénita, es decir, el niño nace con una alteración en la forma normal de su orejita. La microtia puede tener, desde el punto de vista estético, 4 grados de clasificación, es decir, una oreja que puede estar completamente o formada, pero de tamaño más pequeño, hasta la abolición completa del pabellón auricular. La mayoría de las ocasiones involucra la malformación del conducto auditivo, que puede ser una estenosis, es decir, el conducto es mucho más estrecho de lo normal, o una atresia, que es la ausencia completa del conducto auditivo. ¿Qué se diferencia de otras malformaciones? Generalmente puede ir asociada en algunas malformaciones. Hablemos la microsomía infacial, que es una alteración del tamaño de la mitad de la cara y que es frecuente en prácticamente todos los niños con microtia, en mayor o menor grado. Puede ir asociada con algunas otras alteraciones tipo renales, que es muy rara. El síndrome otobraquio-renal es muy raro realmente, en el que conlleva incluso alteraciones a nivel de la columna. Y generalmente es un tema aislado, es decir, la microtia se presenta sola sin ninguna otra alteración. En el tema audiológico congénito existen otras variaciones u otras alteraciones que no tienen nada que ver con la microtia. Sin embargo, por el mismo hecho de la malformación, nosotros debemos descartar la presencia de lesiones de oído interno o en el otro lado con desmicrotia unilateral si es que hay una lesión en el otro lado. La siguiente pregunta es una de las más frecuentes, creo que posiblemente la primera que me hacen en la consulta. ¿Por qué nadie me ha dicho la causa de la microtia de mi hijo y si se pudo prevenir? Ok, la microtia no se puede prevenir, no hay manera de prevenirlo, primero porque no sabemos la causa exacta de por qué se produce. Tenemos ciertas condiciones que predisponen a microtia, pero una causa exacta no. Muchas veces en la consulta yo les digo a los padres de familia, la verdad, como profesional no me interesa la causa. No me interesa la razón de por qué el niño nació con microtia, me interesa la solución. Es decir, ¿qué vamos a hacer para que el niño tenga una vida normal? Ese realmente debería ser el enfoque. Como dice el dicho, no vale nada llorar sobre la leche derramada. No nos interesa el por qué, me interesa el qué voy a hacer para que el niño tenga una vida normal. La siguiente pregunta dice, y a veces es chistosa, ¿podría el paciente en un futuro tener niños con microtia? Me saben preguntar cuando el bebé tiene un mes de nacido. Y es decir, ya le estás casando al pobre bebé. La microtia en sí no se considera, o todavía no hay una definición exacta si es hereditaria o no. Lo que podemos tener es un condicionamiento a una mayor posibilidad de que un paciente pueda tener microtia o no. Generalmente en genética hablamos de transmisión horizontal y transmisión vertical, es decir, es mucho más factible que un caso de microtia tenga un primo con microtia, un tío con microtia, un sobrino con microtia, a que tenga hijos con microtia. Se da, sí, pero las posibilidades son las mismas o exactas a que cualquier otra persona pueda tener un niño con microtia. A no ser que hay en demasiados casos en la familia que nos podrían dar a entender un componente que dé mayor predisponibilidad, la respuesta es no debería tener un condicionamiento por su microtia a tener niños con microtia. En cuanto al impacto de la audición y el desarrollo del habla, hay varias preguntas al respecto. Una dice, tengo un hijo de 5 años y no sé cómo le afecta la microtia. ¿Cómo puedo saber si mi hijo escucha bien del lado con microtia, en este caso unilateral izquierdo? Bueno, primero, a los 5 años ya deberías haber tenido un diagnóstico del tema auditivo en el niño. Nosotros evaluamos o recomendamos evaluar la audición a partir de los 4 meses de edad, es decir, a los 5 años que un niño no tenga un diagnóstico audiológico es un error. El 99% de casos de niños con microtia tienen problema auditivo.
Es decir, el niño no escucha de manera adecuada. Los estudios nos lo comprueban y nos dan el grado de pérdida auditiva que tiene en ese caso. ¿Cómo le puede afectar? Hay varias situaciones en el contexto audiológico. Generalmente los niños con microtia derecha, y lo veo ahora con mucha frecuencia, ya tienen repercusiones en el lenguaje. Como digo a los pacientes o a los familiares, la microtia de hoy no es la misma microtia de hace 20 años. ¿Por qué razón? Porque el mundo de hoy no es el mismo de hace 20 años. Tenemos una sociedad mucho más agresiva acústicamente hablando, ruidos externos, tenemos tecnología, ejemplo, el famoso celular, que conlleva a que muchos niños no conversen y no se estimulen de manera adecuada. Y si a eso sumamos la microtia, con una pérdida auditiva en el lado derecho, por ejemplo, que es el lado que estimula de manera directa el área del lenguaje, con toda seguridad tendremos un niño que va a tener problemas en la articulación del lenguaje. No ausencia, aunque sí veo niños con retrasos severos, aún teniendo audición normal. Siguiendo en el contexto del microtia y lenguaje, hay una pregunta que dice: ¿es probable que mi hijo se demore en su proceso del habla y que se pierda en espacios abiertos? Aquí voy a dividir en dos partes. La primera, sí. Y como digo, lo vemos ahora, los niños se retrasan, pero no solo por la microtia en sí, depende de la interacción de los padres, depende con quién se cría el niño. Me sucede que los padres trabajan y el niño se queda con los abuelitos, que no hablan con él, lo ponen en un espacio, que juegue, y eso hace que el bebé no trate de mejorar su lenguaje. El lenguaje se genera básicamente en repetir o escuchar y repetir, es decir, le oye al padre y trata de repetir. Si no hay esa interacción, es decir, si el niño solo escucha pero no tiene la capacidad de repetir, obviamente va a tener un retraso del lenguaje, independiente incluso de si es microtia o no. Lo vemos en niños con orejas normales. Pero aquí hay la parte de la pregunta que dice: y que se pierde en espacios abiertos. Eso es interesante que los padres entiendan. El tema de la microtia unilateral, sobre todo, no implica solo el tema auditivo como tal. La función auditiva es muy compleja y hay situaciones que se llaman procesos de audición central. Una de ellos es la ubicación de los sonidos. Es decir, un niño con una microtia unilateral no sabe de dónde vienen los sonidos, no puede ubicar sonidos. Entonces, lo que ella dice, se pierde en espacios abiertos, exactamente eso sucede. El niño está en un espacio, alguien le llama y el niño tiene que estar girando la cabeza para buscar porque no puede ubicar sonidos, que es parte de los problemas que conlleva la microtia. Porque eso, por ejemplo, en la escuela va a causar situaciones de posibles alteraciones al momento de escuchar en un ambiente muy ruidoso, que le pierda la atención a la profesora, que pierda la atención con mucha facilidad, el famoso déficit de atención que viene asociado en algunos casos con microtia. Esta pregunta tiene mucho que ver en el tema de que los padres consideran una microtia grado 3 o 4 como muy grave y una microtia grado 1 como que suerte, solo es grado 1, no es tan grave, y no es así. La pregunta dice: ¿qué tanto afecta la microtia tipo 3 en el habla? Mi niño tiene 4 años y no asocia muchos sonidos. No tiene nada que ver con la microtia grado 3, tiene que ver con la ausencia del conducto. Puede ser microtia grado 1 con estenosis de conducto, puede ser microtia grado 4, va a tener exactamente los mismos problemas por la discapacidad auditiva, por el déficit de audición que tiene el niño, ¿sí? Y al no asociar muchos sonidos es justamente lo que les decía hace un momento, los procesos auditivos centrales. El cerebro lo que hace es recoger la información sensorial, la complementa y la entiende. Es lo que digo a muchos padres que me dicen: no, es que mi niño oye perfectamente. No, tu niño oye perfectamente, pero no escucha perfectamente. Oír es una cosa, escuchar es otra. Los niños con microtia pueden oír perfectamente, pero su proceso auditivo central no es el adecuado, entonces no escuchan de manera perfecta y por eso tienen los problemas que se presentan a partir de los 4 o 5 años, ya cuando los padres se empiezan a dar cuenta que el niño tiene un severo retraso o un problema en la articulación del lenguaje. Habíamos agrupado las preguntas que son similares, entonces vamos a trabajar unita en el tema de terapias y apoyo en el desarrollo del niño. La pregunta dice: ¿a partir de qué edad debemos empezar la terapia con fonoaudiología? Mi bebé tiene 3 meses de edad. Bueno, el desarrollo del lenguaje tiene etapas y esas etapas se deberían cumplir igual en un niño con microtia. Es decir, entre los 6 meses, 7 meses el niño empieza el balbuceo, a partir del año y medio las primeras palabras, las primeras coordinaciones, el juntar pequeñas frases, hasta los 3, 4 años cuando ya tienen un lenguaje prácticamente integrado. Así debería ser. ¿Cuándo tiene que ir el niño a terapia? Vamos a dividir en dos partes, el micrótico unilateral y el micrótico bilateral. El micrótico unilateral lo que hacemos es seguir su desarrollo. Si vemos que el niño empieza con un retraso
Es decir, que al año y medio solo diga papá, mamá y teta, como muchos padres que me dicen que el bebé habla, o que a los 3 años solo tenga 20 palabras y solo coordine una frase corta de mami, quiero teta, dame agua, es decir, no expresiones largas, el niño tiene un retraso y debería ir a terapia del lenguaje. En el caso del bilateral es un poquito más complicado, porque el niño, si no tiene amplificación con la vibración ósea, que ya lo hablaremos en algunas preguntas, y no recibe terapia del lenguaje, el niño no va a hablar de manera adecuada. Es decir, es algo que tiene que ir concatenado. Y la terapia de estimulación la empezamos de igual manera a partir del año y medio, 2 años de edad. Y justamente la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Dice, mi bebé de 5 meses tiene microtia bilateral y me preocupa que no pueda hablar con normalidad. ¿Cómo afecta la microtia al lenguaje? Ok. Vamos a considerar la microtia bilateral como la mayoría de casos que tengo, es decir, con una sordera severa bilateral. ¿Qué significa sordera severa bilateral? Que el niño no escucha los sonidos a volumen normal. Es decir, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo, un niño con microtia bilateral no la escucha. ¿Qué significa eso? Que el niño no tiene el input necesario para desarrollar un lenguaje normal. Cuando nosotros hablamos de cómo un niño con una hipoacusia severa puede hablar, yo digo que debemos tener 3 condiciones. La primera, diagnosticarlo antes del año de edad, audiológicamente hablando, es decir, no que el niño tiene microtia bilateral, sino cómo está su audición antes del año de edad. Adaptarlo con sistemas de amplificación, que en este caso son los vibradores óseos, de manera inmediata para que el niño pueda empezar a escuchar los sonidos a intensidad normal y por ende pueda empezar a repetirlos, y la terapia del lenguaje en el periodo adecuado a partir del año y medio, 2 años de edad. Si falla cualquiera de los 3, el niño no va a hablar con normalidad. En algunas de mis publicaciones yo voy a colocar, estamos armando eso, cómo se desarrolla un niño con microtia bilateral que nunca fue amplificado versus un niño con microtia bilateral que lo amplificamos desde los 5 meses de edad. Y las diferencias son abismales. Es decir, si el niño tiene microtia a los 5 meses, ya debería estar en proceso de adaptación y empezar con el proceso de estimulación a partir del año y medio, 2 años, y empezar ya con la terapia del lenguaje para que desarrolle un lenguaje normal. Caso contrario, el niño no va a hablar. La siguiente pregunta, siguiendo el tema del lenguaje, dice, ¿cómo garantizar y monitorear el desarrollo del lenguaje normal en mi hijo con microtia? Ok, la voy a alterar. Vamos a poner primero la segunda parte. ¿Cómo monitorear? Como les digo, el desarrollo del lenguaje tiene procesos. A cierta edad el niño tiene que tener tanto número de palabras, tantas gesticulaciones, tantos procesos en articulación. Si el niño no hace eso, tiene un retraso. Entonces, ¿cómo lo monitoreamos? Viendo el desarrollo del niño, cómo va desarrollando el lenguaje. ¿Cómo garantizo que haya un lenguaje normal en el niño con microtia? Tomando las decisiones adecuadas. ¿Cuál es? Estudios audiológicos a partir de los 4 meses y adaptación de vibradores óseos en unilateral y de manera definitiva y obligatoria en niños con microtia bilateral. La siguiente pregunta me recuerda que la falta de información es terrible en los padres que tienen niños con microtia. La pregunta dice, ¿mi bebé podrá tener retardo mental por la microtia? Y aunque no lo crean, he tenido padres que tienen esa respuesta por parte de los médicos. Es decir, un pediatra le dijo a un padre que su hijo va a ser un retrasado mental porque no va ni a hablar ni a caminar con microtia bilateral. Entonces, la puse aquí porque realmente me parece un poco terrible que un profesional te diga eso. Un niño no tiene retardo mental por microtia, un niño podría tener un retraso por otras situaciones, no por la microtia. Que la microtia puede ir asociada a síndromes que conlleven retraso mental. Ejemplo, síndrome de Down. El síndrome de Down va asociado a microtia y tiene una lesión de retardo, pero no por la microtia en sí. Entonces la respuesta es no. Un niño que tenga solo una microtia aislada no debería tener ningún problema. Vamos a entrar un poquito en el tema de diagnóstico y monitoreo de los niños con microtia. La pregunta dice, ¿qué examen y a qué edad se realiza para conocer qué tan desarrollado está el conducto auditivo de mi hijo? Y aquí quiero tomar un momentito este modelo anatómico. Muchos padres, incluso profesionales, piensan que el problema es el conducto. El problema en sí no es el conducto. Nosotros tenemos, y luego la cámara me enfocará, tenemos varias estructuras que conforman la vía auditiva. Tenemos el pabellón auricular, que en la microtia es justamente lo que está alterado, cerrado, tipo 3, tipo 4, como ustedes quieran. Tenemos el conducto, que es junto al pabellón el sistema que lleva el sonido, y tenemos el oído medio. El oído medio es la parte más importante de este sistema. ¿Por qué razón? Porque es el que amplifica las vibraciones para que lleguen al oído interno, donde se procesa ya como respuestas eléctricas que van hacia el cerebro. Entonces,
en el tema de la microtia, a mí personalmente no me preocupa el conducto, me preocupa el oído medio. El conducto aporta, y vamos a hablar en números, 25 decibeles aproximadamente a la amplificación. El sistema del oído medio aporta 40 a 45 decibeles, que es lo que sumados nos dan los 60 a 70 decibeles de pérdida que tienen los niños. Entonces el problema, y no me interesa al final si tiene conducto o no, me interesa si tiene oído medio o no. ¿A partir de qué edad? A partir de los 4 meses. Con el método de potenciales evocados auditivos yo puedo determinar si el niño tiene oído medio y si tiene parte del conducto. ¿Sí? Es decir, dependiendo del nivel de pérdida que tenga el niño. No necesito tomografías, no necesito rayos X, nunca se las pido, a no ser que busque alguna otra situación en especial, pero normalmente no pedimos. Los estudios auditivos nos permiten determinar el grado de pérdida y con eso deducir si la alteración es conducto y oído medio. Ahora, yo tengo más de 6.000 niños evaluados al momento, monitorizados o tratados, y no llego a 10 los niños que tengan alteración solo de conducto. Creo que son 7 los que no necesitan sistema de vibración auditiva. Es decir, cuando tenemos una microtia grado 2, 3 o 4, porque en la grado 1 sí hay presencia de conducto en la mayoría de casos, generalmente el conducto en 2, 3 y 4 está estenótico o está ausente y conlleva también la malformación del oído medio, que es, como les comento, la parte más importante. El problema no es el conducto, el problema es el oído medio. Una mamá me pregunta, dice, una vez adaptado el vibrador óseo, ¿cómo sé que mi bebé de 4 meses me escucha? Los bebés oyen. El proceso de escuchar, el proceso cerebral se va desarrollando conforme el niño se va estimulando. A los 4 meses no adapto el vibrador, adaptamos a partir de los 5 o 6 meses de edad. Y los adaptamos basado en el resultado de los estudios audiológicos. Y deducimos, o estamos seguros que la amplificación que ponemos es la necesaria para brindar la misma respuesta con el vibrador óseo. Normalmente cuando adapto un vibrador nos damos cuenta de manera inmediata la reacción al niño, pero a veces muchos padres esperan que el bebé se dé la vuelta por poco y les diga, ay, qué lindo que estoy escuchando, y no es así el tema. Vamos con el tiempo viendo las respuestas, viendo la reacción, el desarrollo del lenguaje y todo lo normal que va brindando la amplificación, pero nos basamos en las evaluaciones que tenemos para poder deducir que el niño está escuchando como tal. Vamos a entrar en el tema de opciones de tratamiento y dispositivos auditivos, porque hay una pregunta que dice, y a veces es frecuente cuando nos escriben, que cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para la microtia y cuál es la más recomendada. Normalmente las primeras situaciones se enfocan en la parte estética, que es un tema que no lo quiero tomar mucho porque no soy el especialista en el tema de reconstrucción, pero sí en la parte auditiva, entonces vamos a considerar el tema auditivo como tal. ¿Cuál es la más recomendada? Todo niño con microtia con déficit de audición debe utilizar sistemas de vibración ósea, a no ser que su pérdida auditiva sea de tipo neurosensorial, es decir, que haya daño del oído interno, donde la única opción sería un implante coclear. El vibrador óseo o los vibradores óseos tienen varias marcas y modelos en el mercado, pero se dividen en dos básicamente. Los vibradores de superficie, que son los que ustedes ven en el maniquí o este de aquí, que son equipos que se colocan en las famosas bandas elásticas, vinchas o balacas que los dicen los diversos países, y que a través de presionar el equipo hacia el hueso brindan la respuesta hacia el niño. Este es el sistema en forma de vincha, banda o diadema que se debe utilizar en todos los niños hasta los 5 años de edad. Yo personalmente no recomiendo la versión, nosotros tenemos la versión adherible, no la recomiendo nunca utilizar en niños menores de 5 años de edad. ¿Por qué razón? Y sí me gustaría explicar eso, porque muchas veces me encuentro con padres que han ido a casas comerciales y les recomiendan el sistema adhesivo, que es algo así, el equipo solo se pega, como una opción de tipo estético. Le pones el adhesivo y así tu hijo lo usa pegado y ya no utiliza la banda. Sí, es una opción estética. Yo personalmente, como digo, no la recomiendo nunca antes de los 5 años de edad. ¿Por qué? La pregunta anterior, la mamá me decía, ¿cómo sé que el niño escucha? ¿Cómo sé que el bebé escucha? Con el sistema de presión yo estoy seguro que el bebé va a escuchar. Con el sistema adhesivo no, justamente porque no tengo la presión. Entonces, para utilizar un sistema adhesivo, ahí sí necesito el feedback, que se llama. Es decir, que el niño me diga, mamá, si estoy escuchando, o súbeme el volumen o bájame el volumen porque no oigo nada. En el sistema adhesivo en un bebé es un error, no se lo debería utilizar. Tiene que utilizarse en sistema de banda o diademas. Pasado los 5 o 6 años se puede utilizar la otra opción, que es el implante. Es decir, es colocar debajo de la piel
un adaptador que sea un imán o un tornillo para poder colocar el dispositivo y que que el niño prescinda de la banda o prescinda de las diademas. Hay una pregunta que la vi por ahí, lo vamos a ver. No hay equipo invisible. Muchos padres piensan que el implante es algo que va debajo de la piel y que no se ve. No se ve el implante, pero sí se ve el vibrador, que es exactamente el mismo vibrador que lo utilizamos en la balaca o en la banda o en la vincha. Justamente hablando de los implantes, hay un grave error que muchos padres, y no padres, profesionales los cometen. La pregunta dice, ¿son adecuados los implantes cocleares para todos los niños con microtia? Debemos diferenciar entre lo que es un implante coclear y lo que es el implante baja de la marca Cochlear. No es lo mismo. El implante coclear significa que yo voy a colocar unos electrodos en la cóclea porque hay una pérdida o hay un daño del oído interno. No tiene nada que ver la microtia. Tengo 2 o 3 casos de niños en los que hemos tenido que implantar o poner un implante coclear porque el sistema de la cóclea es la que nos sirve. El implante baja de la marca Cochlear o el implante Ponto o el implante el Forte Nuestro o el Bombridge de Medel o cualquiera de ellos son sistemas vibradores óseos que se colocan con una forma para transmitir la vibración al oído interno normal. No tienen nada que ver. Son 2 sistemas completamente diferentes. Los implantes óseo integrados son una cosa, los implantes cocleares son otra. El problema, como digo, nace de que una marca Cochlear produce el implante baja. Entonces, muchos médicos, por ahorrarse en la escritura, dicen que le pongan un implante coclear y no es un implante coclear, es un implante baja de la marca Cochlear, que sí se puede utilizar en los niños con microtia. El implante coclear como tal no, porque implica que el oído interno está dañado y eso es un caso mucho más grave. Preocupaciones específicas que tienen los padres al respecto. La primera pregunta es bien interesante. Dice, ¿la audición del oído normal de mi hijo con microtia se deteriorará al pasar el tiempo? La respuesta es posible. Es decir, el niño con microtia, pongamos un niño con microtia y un niño con oídos normales. Ambos tienen exactamente las mismas posibilidades de dañar el oído normal con el pasar del tiempo. Se me ocurre. Problemas respiratorios, niños que tienen hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdala, rinitis alérgica, traumatismos, golpes en la cabeza, Dios no quiera, COVID acaba de darnos muchos casos de lesiones auditivas o el uso de antibióticos, es decir, todo lo que un niño puede suceder durante el desarrollo en su infancia puede dañar la audición y le puede pasar a un niño con microtia y le puede pasar a un niño normal. ¿Cuál es el tema? Justamente lo que les digo a los padres. Cuando yo hago un diagnóstico a los 4 meses de edad, lo primero que les digo es, tenemos que hacer controles auditivos. En los casos unilaterales, mínimo 2 veces al año de por vida. Es decir, controlar que la audición del oído del otro lado se mantenga normal. Y en los bilaterales igual, controles anuales por lo menos, porque puede pasar que esa audición se deteriore y de hecho pasa y lo he visto en algunos casos. La siguiente pregunta en relación o similar a la anterior tiene que ver mucho con los miedos que les infunden a los padres cuando le dicen ten cuidado con llevarle a sitios ruidosos porque le van a dañar la audición. La pregunta dice, ¿los sonidos acústicos fuertes como la amplificación lastiman el oído sano de mi hijo con microtia? Bueno, como digo yo, a no ser que le pongas al bebé pegado al parlante, posiblemente. Pero si el bebé va a una reunión o va a una fiesta, no es que se va a quedar sordo del oído sano. Hay que tener cuidados, obvio, como digo siempre en son de broma, no va a ir a trabajar en una discoteca porque va a terminar dañando la audición. Pero si va a una reunión o a una fiesta no pasa absolutamente nada. El exponerlo a los ruidos fuertes, normales, como todo el mundo podría o no podría tener repercusión dependiendo de la distancia y el grado del sonido. Como digo, a no ser que le pongas al bebé pegado al parlante para decir que vas a dañar la audición del bebé. Esta pregunta no la entiendo muy bien, pero dice, ¿cómo oye o siente un bebé cuando llora y está parcialmente cerrado el hueco del canal auditivo? Me imagino que conlleva qué sucede o por qué llora un bebé cuando tiene este tipo de problemas. Bueno, si has tenido alguna vez un cuadro gripal y sientes como estar hablando así en un hueco, es posiblemente la sensación que el bebé tenga. Es decir, si yo me tapo los oídos, siento que mi voz rebota, que mi voz se realza en la cabeza y posiblemente el bebé escuche así, con seguridad escuche así. ¿Cuál es el tema? Que él no puede diferenciar. Nosotros podemos diferenciar la audición normal que tenemos a la audición cuando nos tapamos los oídos en un viaje o en el avión, cuando tenemos gripe, y notamos ese contexto. El niño nació así, para él eso es normal, por ende podría no tener ninguna repercusión o no tener ninguna sensación adicional.
La siguiente pregunta es interesante, pues dice, ¿por qué la mayoría de profesionales de la salud tratan esta condición como algo normal? Es decir, lastimosamente muchos profesionales no se dan el tiempo de investigar. Hay muchos profesionales que conllevan conceptos de 20 años atrás. Me ha pasado que en una consulta el padre sabe más que el profesional que atendió al niño. Dice, doctor, yo entré a Google y ya leí un poco de la microtia, ya sé lo que pasa, y viera lo que me dijo el médico. Entonces, lo refiero a eso, ignorancia así de simple. Vida cotidiana y adaptaciones. Esto es algo que mucha gente trata de que yo se lo diga en la consulta, porque la pregunta dice, ¿puede mi hijo hacer una vida normal sin usar ningún vibrador óseo? Muchos padres esperan que en la consulta yo les diga, tu hijo no necesita equipo. Lo he dicho en no más de 7 casos, en más de 6,000. ¿Por qué razón? Si el niño tiene una deficiencia auditiva, esa deficiencia se debe corregir. ¿Puede hacer una vida normal? Sí, podría ser. Pero también, y en el contexto tal, te aseguro que no va a ser así. Yo sé cambiarles la pregunta a los padres. Si a tu hijo le faltara la visión, aunque sea de un ojo, y yo como profesional te digo, pero no le pongas anteojos, porque con el otro ojo va a ser una vida completamente normal, ¿qué harías? El 99% de padres me dicen, no, pues le tengo que poner anteojos, él tiene que ver con los 2 ojos. Exactamente igual sucede con la microtia. El niño tiene que escuchar con los 2 oídos. Para escuchar necesita los 2 oídos. Entonces sí puede, pero te corres el riesgo de que haya problemas y que yo te diga, mira, has perdido 4 o 5 años de poderlo rehabilitar. La siguiente pregunta dice, mi niño necesita ayuda especial para su desempeño escolar, y le voy a obviar la otra parte. Cualquier niño con una discapacidad sensorial, hablemos de concepto visual o auditivo, requiere primero el apoyo del sistema de educación. ¿A qué me refiero? Y les pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que me sucede en Bolivia. En Bolivia hay una ley de educación que dice que todos los niños tienen que rotar en clase. Es decir, esta semana te sientas adelante, la siguiente en la mitad, la siguiente te vas al fondo. Los niños con problemas visuales y auditivos deben priorizar el estar sentados adelante, porque obviamente hay una disminución auditiva que va a causar problemas en el niño. Entonces, apoyo de la escuela. Segundo, utilizar el sistema de vibración, porque a eso vamos. Si el niño tiene, por ejemplo, una microtia unilateral derecha y lo ubican al lado izquierdo del salón, el niño pierde toda la información. Entonces el niño debe estar amplificado, tener su aparatito para sentado adelante, tener todo su sistema sensorial funcionando y que no haya problemas. Esa es parte del apoyo. Existen limitaciones para adquirir licencias, me imagino que es la licencia a conducir, depende de las leyes de cada país. Aquí en Ecuador, en teoría, un paciente que le falte la audición o que le falte la vista no puede tener licencia mientras no solucione su problema. Es decir, si el chico va a obtener licencia y necesita un vibrador óseo, si no lo tiene, no se la van a dar. En cuanto al cuidado del mantenimiento, me imagino se refiere al tema de los oídos. Voy a hacer una parte antes de tomar la pregunta. Nosotros valoramos la parte audiológica, pero hay obviamente el componente clínico, digámoslo así. Si un niño tiene una otitis, si un niño tiene una lesión, un golpe a nivel del oído, la persona o el profesional adecuado es el otorrino. Y es cuando deben acudir al otorrino. ¿Por qué digo eso? Porque hay una pregunta que dice, si el conducto está cerrado, ¿se forma cera en el oído? ¿Cómo se hace la limpieza? Vamos desde el final. La cera no es suciedad y realmente, en son de broma, yo sé a los padres de familia del oído normal que lo limpien con un taco de escoba o con un palo de escoba, porque no deben colocar nada dentro del oído. En el caso de la microtia podría haber, es muy raro que yo tenga casos en que se forme cerumen. Generalmente cuando hay pequeñas comunicaciones, chicos conductitos, si lo podemos decir así, el cerumen sale por ahí y se limpia espontáneamente. Pero puede haber algunas ocasiones que se acumule algún tipo de material que pueda incluso infectarse. Justamente ayer en Paraguay me pasaron un casito, pero eso lo tiene que manejar el otorrino y puede en ocasiones ser hasta quirúrgico. Eso no lo manejamos nosotros como tal. Tiene que manejarlo el profesional, que en este caso es el médico otorrinolaringólogo. Este podcast estaba dividido en 3 partes, ¿no? La parte audiológica, la parte estética y la parte psicológica. La parte estética vamos a dejar para hacer un programa en el mes de julio posiblemente con a quien yo considero la mejor cirujana de reconstrucción auricular en el mundo, que es la doctora Fernanda Balota. Ella puede manejar todas las preguntas que veo aquí, porque es un área en la cual yo no entro de manera directa, yo no hago tema de cirugía estética. Fernanda es parte primordial en mi trabajo, porque ella complementa el tema que muchos padres posiblemente sea la primera causa que les afecte. Es decir, y me ha pasado, hoy tuve una consulta de un bebé de 3 días de nacido de Perú, que la primera pregunta es ¿cuándo le opero a mi hijo?
Entonces es un concepto que voy a esperar y tratarlo en el mes de julio. Pero hay algunas preguntas que sí puedo contestarlas porque van en relación a lo mío. ¿Existe una cirugía para abrir el conducto auditivo y permitir la estimulación del oído interno? La respuesta tajante es no. Es una cirugía que se dejó de hacer, la canaloplastia se dejó de hacer hace muchos años, justamente por las complicaciones que presenta, por la baja tasa de éxito. Es decir, como les comentaba yo, si logramos reconstruir el conducto, que es lo difícil porque el conducto se volvía a cerrar, tenemos que primero ver que el oído medio esté íntegro, porque si reconstruimos el conducto solo mejoramos 25 decibeles. Y con 25 decibeles, con los 45 que tiene perdido el oído medio, igual utilizo un vibrador óseo. Entonces, ¿para qué le opero? Cuando se operaba el conducto, se tapizaba con piel. La pregunta anterior del cerumen. La característica de la piel del conducto es esa, producir cerumen. Y el cerumen tiene una función que es limpieza y evitar entrada de polvo, agua, hasta insectos en el conducto. Cuando tapizaban el conducto con piel, que generalmente era del brazo, esa piel no producía cera, por ende el polvo, el agua y hasta insectos se acumulan ahí. Y terminas con un paciente operado que tiene que estar una vez al mes en el consultorio del otorrino para que te retire toda la suciedad. El problema, como dije hace un momento, no es el conducto, es el oído medio. Reconstruir la membrana timpánica y la cadena de huesecillos es muy difícil y era justamente parte de la del bajo éxito que tenían estas cirugías. Y otro tema adicional, nosotros tenemos otras estructuras alrededor del oído y una de ellas está aquí, es el nervio facial. El nervio facial es el que controla la musculatura de la cara. En mi canal de YouTube yo tengo una entrevista a un chico de Bolivia que le ofrecieron abrir el conducto y de hecho se lo abrieron y le rompieron el nervio facial y el niño tiene la mitad de la cara paralizada y adicional un conducto cerrado que no le funciona. Entonces, si tienes muchos más riesgos que beneficios para que le operes al niño. Por ahí hay algunos profesionales que hasta operan conductos y para terminar el éxito recomiendan vibradores óseos intracanales, que hay un modelo que lo manejan por ahí. Entonces, ¿para qué le operas igual vas a terminar usando un vibrador óseo? La única forma de que un niño escuche, un niño con microtia escuche, es utilizando un vibrador óseo, sin riesgos y sin cirugía. Aquí tengo una pregunta que es interesante. Bueno, va el tema estético, como les digo, vamos a conversarlo con la doctora Balota luego. Pero la parte final de la pregunta dice, ¿cómo saber si mi hijo es candidato para cirugía y desde qué edad se puede colocar de manera interna un vibrador óseo? Como les dije, mucha gente piensa que el implante no se ve. Incluso hay dispositivos implantables que vibran y que se colocan debajo de la piel, como el modelo ósea de Cochlear, el modelo Bowmbridge de Medel, pero que requieren tener el procesador externo, es decir, siempre el niño va a tener algo como esto fuera o en la piel, pegado, ¿sí? A pesar de tener el vibrador interno, como posiblemente lo menciona. No hay un dispositivo que no se vea, el vibrador no es invisible, ya que vas a utilizar un procesador fuera o sobre la piel para poder estimular directamente al niño. Como les comenté, hay muchas preguntas, la gran parte de ellas van enfocadas al tema estético, que no lo quiero tratar porque no soy el profesional que trata el tema estético, y hay el concepto psicológico, es decir, cómo manejar el tema de la microtia desde el punto de vista psicológico. No soy igualmente el profesional que debería hablar del tema y vamos a invitar a una profesional en ese contexto, una psicóloga familiar, que nos va a poder ayudar mucho en cómo manejar la situación. Lo que yo les puedo decir desde el punto de vista mío es, y me voy a basar en una frase que la escuché a un psicólogo familiar en un evento que tuvimos en Cancún. Él dijo en este evento a un grupo de padres que un niño con microtia o un niño con una malformación del tipo que sea, se acepta a sí mismo si su familia lo acepta. Y es algo que yo menciono siempre en la consulta. Los niños con microtia no nacen con complejos. Los complejos los genera la familia. El niño con microtia hasta los 5 años no tiene un concepto real de lo que sucede. Si el padre, lo que me sucede en algunos países como Perú y Bolivia, por ejemplo, piensan, justamente que estuve en Perú hace 2 semanas, que le protegen al bebé tapándole la oreja, para mí ese es el primer error. Porque es algo que ellos no aceptan. Él no acepta, el padre no acepta ver al niño con microtia y piensa que tapándole la oreja pues la situación va a mejorar, y no es así. Lo que yo les digo a los padres, a la larga van a tener un sufrimiento mayor posiblemente. Me da gusto que en muchos países este concepto de no tapar la oreja, de mostrar al niño cómo es, va causando un efecto positivo. Ya en Perú no veo a los niños
con corte microtia como los veía hace 7 años, es decir, con el pelo tapando las orejas. Veo a las nenitas con sus cachitos, con sus colitas, con sus orejas completas, mostrándolas como son. Y creo que ese es el primer paso para aceptar una realidad, lo que les digo a los padres, aceptar una realidad que no la podemos cambiar. El tema del bullying, que siempre lo ha habido y siempre lo habrá, como les digo a los papás, no tiene nada que ver con la microtia en sí. Tiene que ver con lo que muchas preguntas me dicen aquí, la autoestima. La autoestima la forma la familia. Y creo que es el concepto o el consejo principal. Nunca le tapen la oreja, traten de dar autoestima a sus hijos y con eso verán que al final las posibilidades de bullying o de rechazo o de autoestima baja va a disminuir muchísimo y los niños tendrán una vida lo más normal posible. Con eso quiero despedirme, ha sido el primer episodio, me disculpo errores de lectura y situaciones que las iremos mejorando, pero creo que ha sido muy enriquecedor desde varios puntos de vista. Para mí, a veces uno piensa que como profesional lo conoce todo y el momento en que puse a revisar preguntas, hay cosas que yo ya daba por sentado, que los padres ya las conocían. Y creo que no, así que les agradezco ese apoyo, agradezco haber respondido. Tuvimos que elegir de muchas respuestas porque el tiempo es corto y les doy las gracias por darse el tiempo de contestar. Pondremos nuevamente a disposición este concepto de preguntas, sigan enviando, seguiremos buscando porque aparecen nuevas inquietudes, nuevos conceptos que esperaremos manejarlos. La idea de este podcast es tratar de dar una especie de consulta online como lo hago con la familia. Es decir, tratar de responder las preguntas que muchos padres, las dudas que muchos padres tienen y que deberían ser respondidas por los profesionales, no solo por mí. Hay el médico neonatólogo que recibe al niño, hay el médico pediatra que atiende al niño en su desarrollo. Ellos deberían tener las respuestas a estas inquietudes y posiblemente con eso mejoraríamos mucho o evitaríamos muchos de los problemas que tenemos con los niños con microtia al final. Les agradezco el tiempo, espero sus comentarios, sugerencias, cómo mejoramos. Haremos este programa una vez al mes y les iré comentando a quién tendremos como invitado la próxima vez. Muchísimas gracias, nos veremos.